Bueno, Raúl, buenos días. Muchísimas gracias antes que nada por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento en estas mañanas de entrevista que estamos haciendo para el siglo XXI. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio y espero que lo disfrutemos. Bueno, buen día Francisco, muchas gracias también y además que lo disfrutemos vos y yo, que también nos conocemos y nos reencontramos en este periodo cuarentenal, que lo disfruten y aprovechen los alumnos, ¿no? Las personas que van a ser los destinatarios de estas conversaciones, que les sirva, que les sirva. Seguro que sí, seguro que sí. La primera pregunta que yo pensé para abrir este debate es, vos sos asesor en temas de sustentabilidad. ¿Cómo es ser asesor de sustentabilidad en pleno siglo XXI, ¿no? Donde el mercado ha ganado tanto protagonismo? Sí, es interesante la pregunta, intento ser sintético porque me imagino que estás pensando un modelo de video que sea ágil. Eh, no sé cómo era antes en realidad, porque no fui asesor anterior en el siglo XX, me tocó serlo en el siglo XXI, pero sí es verdad que por un lado, por una parte, hay un desarrollo muy profundo, más, más en detalle, eh, el tema de la sustentabilidad y la responsabilidad social ya entró en ámbitos académicos, dejó de ser algo voluntarioso y que uno lo captaba por allí en algunos sectores donde podías abrevar para leer algo o formarte. Eh, Creo que esas cosas facilitan mucho porque entiendo que también en la formación de cualquier persona y en cualquier carrera, dura o blanda, ciencias duras o ciencias blandas, eh, cuando uno empieza a desarrollar o a atravesar la formación con contenidos éticos, me parece que tocan a la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, eh, nadie, nadie puede negar lo ético. Eh, a ver, sí, cualquiera puede negar lo ético, pero me refiero profundamente, ¿no? En lo consciente. Eh, lo ético siempre cuestiona. Eh, Leía entre unos libros de ética un filósofo riojano que define la ética, me pareció tan simple y tan profunda, que la define como es aquello que hace presente lo ausente. Eh, y entonces me cuestionó y lo mastiqué a ese tema, ¿no? Y es cierto, la ética cuestiona porque hace presente aquello que no está, aquello que tiene que ver contra, digamos, y que no está, y no está presente todo aquello que atenta o que todo aquello que protege a lo mejor los derechos de las personas y la dignidad de las personas. Hay mucho desarrollado en términos de derecho, pero hay mucho que no está. Y la ética cala profundamente en eso que no está. Y como el ser humano es finito, no es infinito, siempre va a haber cosas que no están. Y entonces lo ético hace presente aquello que es ausente. Y en ese sentido, en el siglo XXI, la ética toma forma de desarrollo social, toma forma de responsabilidad social, toma forma de sustentabilidad, se salta del plano religioso, que por allí, eh, digamos, se arrastra, y no solamente del cristianismo, ¿no? Hablo del plano religioso de las distintas religiones principales del mundo. Lo ético allí es la ética de máxima, ¿no? O es así o te condenás, ¿no? O sea, eso ya es histórico, las éticas de lo religioso. Pero ahora ha calado mucho la ética en lo humano, en la sociedad civil.
en las leyes, en lo académico, como decíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay más sustento para ser asesor en temas de sustentabilidad en cualquier ambiente, ¿no? Más allá que cuesta, que no sé si eso entra en la pregunta, Sí, sí, pero claro. en lo cotidiano, las empresas, las organizaciones, cuando vos querés atravesarlas desde la perspectiva ética, y bueno, hay mucho ausente, hay mucho presente en las empresas que respetan el derecho laboral, todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos, ¿no? Del trabajador, por ejemplo, Ujú. o con lo impositivo y los aportes al Estado, bueno, o con el trabajo bien remunerado, todo lo que tiene que ver con el derecho. En general, los convenios colectivos de trabajo lo contemplan, pero hay mucho más que también está ausente y que tiene que ver con aquellos, digamos, aquellos elementos, aquellos planos de las personas que por ahí no están contemplados en los convenios colectivos de trabajo y que son planos más humanos, ¿no? Planos relacionales, y ahí Claro. aparece entonces una definición de la responsabilidad social, que se ejerce responsabilidad social cuando, digamos, cuando pasas por encima de aquellas responsabilidades legales que tiene cualquier empresario o cualquier persona, ¿no? Claro. Cuando pasás por encima de eso y entras en otro campo, en otra dimensión, ahí estás ejerciendo responsabilidad social. Entonces, de nuevo entramos en la ética en las empresas, ¿no? Bernardo Klisberg tiene mucho desarrollo Ujú. en términos de ética en la empresa, lo recomiendo mucho, es muy pedagógico y muy profundo. Eso es lo que Perfecto. se me surge, Francisco. Sí, sí, no, yo les he recomendado mucho el programa que hizo él, Bernardo, el informe Klicksberg. Es muy bueno, por Canal Encuentro también, ya que Sí, lo sí, tal nombras. cual. Eh, en ese sentido, Raúl, vos desde tu experiencia siendo asesor, ¿con qué te has encontrado en las empresas de tu ámbito? ¿Cuáles son los desafíos? Es decir, vos has nombrado el cumplimiento legal, que me imagino que en muchas ya es un piso alto, pero otras es una base donde empiezan recién a trabajar. Eh, ¿cuál ha sido, digamos, el panorama o cuál es el panorama que vos conoces acá en Córdoba y en Argentina en ese aspecto? Es decir, ¿cuáles son los desafíos que tienen por delante las empresas en materia de ética y de responsabilidad? Sí, yo creo que el desafío, primero el desafío de quien asesora, ¿no? Se me ocurre plantear por allí o arrancar por allí. El desafío de quien asesora es poder establecer un vínculo muy profundo con quienes conducen y toman decisiones en las empresas, ¿no? Y captar desde el inicio, más allá de la necesidad laboral que uno pueda tener, captar desde el inicio cuán serio es el enfoque de responsabilidad social que quiere encarar la empresa que te contrata, que te busca, que te consulta, ¿no? Eh, ¿qué hay atrás de esa demanda? Si hay una necesidad de posicionarse en primer término, o si esa necesidad de posicionarse la, la resignan a un segundo lugar porque saben que va a llegar por añadidura de ejercer una cultura responsable socialmente, ¿no? Entonces a mí me parece que quien asesora debe poder percibir eso en el arranque, porque ese es el primer desafío que vas a tener vos como asesor, eh, porque te vas a topar con una cultura institucional que quiere transitar o que quiere disimular. No sé si soy claro en eso, ¿no? Sí, sí, muy claro. este, no hacer uso de estos conceptos y de esta cuestión innovadora por estar en la cresta de la ola, sino, o por maquillaje, sino hacer uso es porque descubren que es un camino
que le agrega valor a su propio producto, ¿no? Y que puede diferenciarse, como se habla también, de sus competidores, que en realidad uno en esto se quiere diferenciar para ser elegido, pero también desde una perspectiva responsable querés que esto suceda y se multiplique, ¿no? No ser el único diferente y que los otros sean todos medio pelo. Y te encontrás con empresas, volviendo a tu pregunta, que tienen el desafío con empresarios, digamos que estas cuestiones las perciben y buscan quién pueda acompañarlo en esta reflexión, o con empresarios que, digamos, llegado el momento de pasar de un concepto más romántico que me interesa encarar esta temática, y cuando descubre qué implica cambios culturales profundos en muchas veces, y tomar esas decisiones son las que llevan un proceso de tiempo que no es el tiempo empresarial de hacer y lograr el producto en el corto plazo, ¿no? No es una cadena de producción que se pauta en determinado tiempo. Trabajar con personas, y los cambios culturales son muy profundos, llevan mucho tiempo, no todo el mundo se engancha, y ahí aparece todo un trabajo del asesor con las principales cabezas que la empresa ponga a disposición para trabajar este tema, ¿no? Pero como dice el concepto de los libros y de el deber ser, necesitas la convicción de quien conduce, primero que nada. Después, bueno, aparecen los desafíos, las resistencias, porque todo cambio cultural se genera esta resistencia, pero hay que transitarlo por ahí. Claro. ¿Y cómo ha sido vos de grado sos ingeniero? eh, ¿Eso te ha facilitado el acercamiento a las empresas? Porque es una disciplina, como has dicho, de las ciencias duras, que muchas veces no está vinculada directamente con la responsabilidad social, que a veces es tratada más por trabajadores sociales o por sociólogos o por comunicadores. ¿Cómo ha sido esa combinación tuya entre una metodología de las ciencias duras en relación a las metodologías de las ciencias blandas, que es totalmente diferente? Vos has nombrado mucho esto del acercamiento a las personas, el trabajar con el otro y para el otro. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, eso ha sido, me parece que ha sido un tránsito personal, ¿no? De descubrir vocacionalmente eh, qué quería ser y hacer, eh, que tiene que ver con esto que por ahí yo siento que el haber transitado un proceso vocacional profundo y un cambio también, digamos, en la perspectiva de trabajo, de ser ingeniero civil, que sí ejercí 3 años, pero mientras estudiaba la ingeniería, transité una experiencia misionera con jóvenes voluntarios en el norte del país durante 6 años, y eso a mí me movilizó muchísimo. Esas realidades me interpelaron muchísimo. Yo estaba en un cascarón viviendo y solamente era un joven estudiante, que en mi época de juventud no existían las transferencias bancarias con CBU como ahora, sino el giro postal, y mis viejos que vivían en Salta y yo en Córdoba me giraban. Entonces era un estudiante, digamos, como cualquier estudiante de ahora que vive en Nueva Córdoba o en cualquier ciudad universitaria, que los padres le permiten con sus recursos dedicarse a estudiar. Cuando tengo un golpe particular en mi vida, que fallece mi vieja, ahí aparecen, para mí se me abre todo un mundo, ¿no? Y creo que eso a mí fue lo que me permitió, de alguna manera, terminar de estudiar ingeniería, ya empezar a laburar en ese interín de lo que podía hacer. Pasé a ser un laburante. No había laburado antes nada, salvo de jóvenes esas cosas, o de niños que hacen unas experiencias muy puntuales con el kiosquero o el diariero
del barrio. Este, y, y eso, yo terminé de ingeniería, pero ya con este cuestionamiento interno de que algo me bullía, ¿no? No tenía definición en ese momento. Y sí me permití tiempo para buscar las respuestas a estos cuestionamientos que se traducían en insatisfacción, ¿no? Si yo lo podría decir no era que yo me preguntaba, yo, yo era un eterno insatisfecho y no había nada que me pudiera, eh, digamos, Hacer. planificar, Claro. de plenitud, ¿no? Y bueno, terminé la ingeniería y después de 3 años que ejercí ya empecé con otras búsquedas. Fui a trabajar al norte del país con mi señora, recién casados, en una fundación que trabajaba con sectores criollos y aborígenes, y eso fue en los mismos lugares donde yo había ido por 6 años de misionario. Y entonces ahí, y yo cobraba en esa fundación 2 mangos con 50, pero no me importaba, fue una opción muy profunda que a mí me arrastró a ese punto con mi esposa. Y, y ahí empecé a transitar todas estas cuestiones de lo social y me volqué. Y sí, yo me animo a decir que la ingeniería me da una cabeza analítica, me permite manejar números, interpretar cuadros, esquemas y demás que a veces en lo social, eh, desde una perspectiva, de una formación social, a veces cuesta hacerlo en el arranque, después ya te familiarizás, ¿no? Ujú. Y después, bueno, a toda mi experiencia, pues, trabajé 20 años en Cáritas Nacional, en la formación del voluntariado nacional, y ahí me fui formando en educación popular, mucho en el norte, y después le incorporé contenido teórico a una especialidad que tengo en gestión de ONG y una maestría que nunca presenté la tesis como tantos de investigación social, la terminé de cursar, pero la tesis está ahí, en stand-by, no creo que la haga. Me sirvió muchísimo para mi propia formación. Y bueno, ese fue mi tránsito, ¿no? Entonces, Claro. me animo a decir que tuvo que ver con un tiempo de búsqueda que me permitía hacerlo. Eh, y hoy no soy un eterno insatisfecho en términos de profundidad espiritual, llamémosle, no asimilándolo a lo religioso, ¿no? Ujú. Estoy pleno, pero sí estoy insatisfecho con el impacto que la propia humanidad, y hoy en esta cuarentena todo el mundo reflexiona, no todo el mundo, pero aparecen algunas reflexiones en esta línea de qué le hacemos al planeta, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con un impacto de la humanidad en la propia humanidad. Pero bueno, ese es otro canal. Vos sabés que rescato mucho, Raúl, de lo que decís, de lo importante que resalta en este diálogo, de que diferentes disciplinas aporten sus diferentes conocimientos. Yo creo que la ingeniería a vos te ha dado, o le ha dado a los proyectos donde vos participaste, un contenido muy, muy valioso, que justamente las ciencias sociales a veces pueden estar un poco chuecas en esta cabeza más estratégica, más lógica, y veo, por eso me parece muy importante la conformación de equipos multidisciplinarios en ese aspecto. Digo, para la cuestión de proyectos sociales, ¿no? Lo importante de contar con diferentes profesionales. Sí, sí, es cierto. Hoy, bueno, hace rato ya que se viene hablando de ese tránsito de la interdisciplina a la transdisciplina, ¿no? Donde la interdisciplina es cada uno pone su parte y la transdisciplina es que, además de que cada uno pone su parte, cada uno conoce algún aspecto de la formación del otro y desde dónde aporta el otro, ¿no? Entonces, tomás la lógica de enfoque de cada uno de los demás.
Claro. ¿no? La interdisciplina a veces genera tensiones porque hay competencias disciplinarias. En la transdisciplina estás obligado a tomar y a interpretar la lógica desde donde el otro está planteando su perspectiva, ¿no? Ujú. Ahora te saco un poco de este tema y me gustaría, yo sé que porque nos conocemos, vos sos clown y, y has estado como también participando en proyectos creativos en este sentido. Y cómo ha sido también la conexión? Recién te preguntaba la conexión entre la ingeniería y la sustentabilidad. ¿Cómo ha sido también la conexión o dónde has visto necesaria la creatividad en estos proyectos sociales? Eh, sí, soy clown, que he traducido es payaso, eh, pero no me encargo de aclarar, no el payaso de circo, no el animador de fiestas, ¿no? Ujú. Eh, el clown tiene todo otro desarrollo y también toda una tradición que parte de los bufones, que es distinto el clown y el bufón, ¿no? Pero parte de los bufones que eran estos personajes, los únicos autorizados en la época de los reyes, de burlarse de las autoridades, ¿no? Y de hacer reír y de generar esta cuestión más de distensión eh, que todo pueblo, toda persona necesitamos frente al drama. En ese caso, el drama de la esclavitud, el drama de la escasa libertad, ¿no? Entonces, el bufón era un hazme reír del rey, que hasta el propio rey se reía porque se mofaba de él mismo. Eh, bueno, digamos, desde allí en adelante, el arte en general, hoy muy valorado, también yo diría que eh, ya hace un tiempo, ¿no? En las escuelas primarias, secundarias, ya se han incorporado materias muy vinculadas al arte directamente, ¿no? Teatro, por ejemplo. Hoy abundan en las grandes ciudades, sobre todo, eh, distintas posibilidades de hacer malabares, títere, clown, aro, tela, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la expresión corporal y la expresión artística, ¿no? No necesariamente corporal física. Eh, y en ese sentido, yo en estas búsquedas y curiosidades, yo empecé clown hace 11 años, acompañando a un hijo, uno de mis 4 hijos, y después, bueno, él siguió su camino por otro lado y yo seguía siendo clown hasta el día de hoy. Y, y además de que es una expresión artística y toda expresión artística está vinculada a la poesía, a la belleza, ¿no? A la posibilidad de que uno exprese algunas cuestiones que en charlas de amigos o en lo laboral no surgen, no salen, ¿no? Aún desde una obra o desde una improvisación. Así que además que me sirvió en lo personal, empecé a adoptarlo en las clases que yo daba en la universidad. Yo introducía la materia que yo dictaba como clavo. Y me dio una libertad absoluta y empecé a descubrir la potencia pedagógica que tenía trabajar desde esa perspectiva y después lo incorporé en mis asesoramientos de sustentabilidad en una de las empresas con el directorio. Bueno, la verdad que para mí fue transitar desde la audacia, que la requería obviamente, Claro. pero el arte te permite vencer también esas vergüenzas, ¿no? Bueno. A mí en particular. Entonces, hoy por hoy, hasta el día de hoy, el clown me acompaña, mi clown me acompaña. Eh, Ando en mi mochila cuando voy a laburar diariamente, tengo mi nariz, y cuando puedo usarla me pongo en la nariz y sale mi clown, ¿no? La verdad que es una esquizofrenia este, eh, consentida, te diría. Claro. Una esquizofrenia que no necesita terapia.
y que me hace sentir muy bien, muy cómodo. Y hoy particularmente, no hoy, sino ya desde diciembre del año pasado, estoy haciendo una obra, un unipersonal, que está basado en la encíclica del Papa, la Laudato Si, que es la casa común, alabado seas, que es la expresión de San Francisco de Asís. Bueno, que es un poco digamos, el referencial del cuidado de la naturaleza y del cuidado de la humanidad, ¿no? Y que no había cuidado de la naturaleza si no cuidabas lo humano, y no podías cuidar lo humano si no cuidabas lo natural, ¿no? Lo creado. Entonces, estoy haciendo un unipersonal, que lo estoy terminando ahora, lo estaría por estrenar en mayo, que me invitaron en un colegio aquí en Córdoba, y la verdad que todo esto que está pasando, a mí me está dando con muchas más razones para consolidar esta propuesta, que va a ser imperfecta, limitada, ¿no? Como toda obra de arte, porque quiero decir de todo en menos de una hora y media, y no se puede. Entonces, el arte siempre es una especie de propuesta para que quienes lo aprecian, después también saquen sus propias conclusiones, se cuestionen, se interroguen, ¿no? Yo no le voy a dar las respuestas. Yo quiero ser un interrogante desde esta obra, ¿no? Totalmente. Quiero ser un interrogante desde mi vida, en realidad, como algo filosófico que a mí me ayuda a mantenerme en pie hasta el día de hoy, ¿no? Yo quiero ser un interrogante para el otro, no quiero ser una respuesta. Bueno, espero la invitación para poder asistir al debut. La vamos a viralizar a la obra después. ¿Cómo no? Bueno, Raúl, y para ir terminando, ya hemos excedido tu tiempo y abusamos de tu generosidad. Eh, yo sé que hay mucha gente que va a ver este video que quizás se le mueve algo adentro y quiere empezar como a transitar este camino que vos has hecho de la solidaridad, de la sustentabilidad, de la responsabilidad social y me imagino que se pregunta por dónde empezar. Es decir, aquellas personas que están, digamos, dentro de su casa, en la comodidad, pero sienten que quieren hacer algo por la sociedad, pero se preguntan cómo comenzar, qué puertas tocar, hacia dónde dirigirse, cómo hacer. Vos, para ir cerrando, ¿qué le recomendarías vos a estas personas? ¿Cuáles son los pasos hoy en día para transitar este camino de ser un poco más participativos, más solidarios? Yo te escuchaba, Francisco, recién, qué puerta tocar, decías vos, ¿no? Dentro de tu pregunta amplia que decías recién. Mientras te escuchaba decir eso, yo, por mi experiencia particular, diría que la primera puerta a tocar es la puerta de mi propio corazón, ¿no? Para que se abra. No hay forma de desarrollar la solidaridad, la responsabilidad social, la sustentabilidad, que es cuidar el planeta, la casa común, la casa de todos. No hay forma de tener una cultura personal en esa dimensión, en esa línea, si yo no valoro al otro, si yo no valoro a la otra persona. Si no, cuando digo valoro, es valorar en términos que el otro me aporta a mí. No es un valoro romántico, ¿no? Porque probablemente yo valore, o cada uno de los alumnos o personas que escuche esto, valora a personas, valora a su familia, a sus padres, tiene sus maestros, ¿no? Hay valoración vinculado a admiración probablemente, ¿no? Yo hablo de valor en términos de dignidad, de persona, de creado, y acá cuando hablo de creado es valorar también, arrastro a todo lo creado, ¿no? Digamos, los animales, las plantas, los bosques, los árboles, ¿no? Todo lo creado, pero
para que yo pueda transitar por esa cultura y empezar a enriquecerme y a empezar a admirarme de todo lo que el otro tiene y yo puedo aprender y puedo tomar del otro, tengo que abrirme yo, ¿no? Por eso la primera puerta es golpear la puerta de mi corazón. Y esto quiere decir, para mí, traducido, es bajar la persiana de los prejuicios. Para mí el primer paso es, si yo soy capaz de no hacer juicios o de hacer los menores juicios posibles del otro, porque cuando yo hago juicio del otro, me estoy parando en un pedestal con creyéndome que tengo la autoridad de hacer el juicio del otro, ¿no? Y bueno, creo que ese camino hay que transitarlo primero desde lo personal. Y hay una búsqueda profundamente espiritual, no lo asocio a lo religioso, vuelvo a decirlo. En mi caso fue por ese lado, pero con todas las críticas que yo tengo a la estructura de la iglesia y demás, pero a mí transitar por esa línea fue descubrir la dimensión trascendente que yo tengo y la dimensión trascendente que tiene el otro. Y dimensión trascendente es esta dimensión de impactar y de transformar, ¿no? Yo creo que por ahí es como lo primero, es trabajar mi propio cambio. Yo no puedo transformar si no me transformo y si no transito la experiencia de transformarme. Porque cuando la transito, puedo transmitirla. Cuando no la transito, y puedo, en todo caso, decirla, pero no la transito, no tengo autoridad moral para poder decirla. Y esto es como el arte, ¿no? El clown. El clown lo que representa es una realidad que él crea. Y cuando la representa en su actuación, está totalmente convencido que esa realidad está existiendo. Y el clown juega, por ejemplo, al que él está caminando arriba de las aguas en un mar, y él está convencido que eso está pasando, y cuando él está convencido, el público que lo observa también transita esa convicción. Cuando el clown se deja invadir por su soberbia, su vanidad humana, ¿no? Porque, bueno, se cree que la gente está entendiendo bien todo lo que yo estoy haciendo, ahí es cuando se rompe el encanto. Eso, y la gente empieza a ver que estás simulando, no que estás convencido, ¿no? Que estás transmitiendo algo que no estás tan convencido. Así pasa en la vida real, según mi propia experiencia, ¿no? Yo no puedo decir y hacer lo que no hice y hago desde la experiencia. Entonces, para mí eso es lo primero. Es, yo cambio, yo me Perfecto. modifico, ¿no? Gradualmente, gradualmente. Perfecto. Es como sí, como un ida y vuelta interno, ¿no? Más que Sí, externo. sí, Sí. sí, yo creo que va por ahí. Y después en los espacios en los que vos empezás a andar con otra gente, como profe, como laburante, como familia, ¿no? Como amigo, te empiezan a descubrir eso profundo que vos podés aportarle a ese lugar. Pero porque vos fuiste capaz antes de hacerle entender a los otros y hacerle experimentar a los otros, que ellos te aportaron a vos. Claro. Eh, por eso es un ida y vuelta, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un intentar ser ético, intentar ser integral, con todos los límites que cada uno conoce que tenemos. Ujú. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos podamos juntar nuevamente en algún otro momento que no sea cuarentena. Y yo creo que todo lo que has dicho ha sido muy valioso y seguro que va a generar movilización por parte de algunas y algunos estudiantes. Así que muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. Bueno, muy bien, gracias Francisco. Nosotros nos encontramos en Córdoba, digamos, tiempo atrás, en algunas experiencias compartidas en barrios, en territorios, y siempre creamos agendas posibles, pues lo vamos a encontrar, a tomar un café y demás, y no nos encontramos, la cuarentena nos encuentra en esta conversación. Así Totalmente. que
Esperemos que post cuarentena también podamos compartir tiempos y ojalá que sí, que lo que uno comparte, que me ayudó muchísimo y te lo agradezco. Fueron muy profundas tus preguntas, me reactivaron respuestas desde las tripas, Ah, no desde la cabeza, y está eso a mí me bueno. hizo bien. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Nos vemos, Raúl. Un abrazo grande.